Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y este es el quinto vídeo de la lista de reproducción dedicada a Java y a bases de datos. En este vídeo hablaremos de una nueva forma de ejecutar comandos en Java para que se ejecuten en la base de datos y es con prepare statement. El resto de pasos serán similares, haremos execute query, procesaremos resultados, liberaremos recursos y todo esto también lo veremos a través de código. En el paso 3 ya vimos que hay diferentes alternativas para realizarlo. En el vídeo anterior vimos Create Statement y en este vamos a ver una forma diferente y quizá más eficiente de hacerlo, que es con Prepare Statement. Nos encontramos tras realizar la conexión en la zona de los comandos, y si en el anterior vídeo vimos el Interface Statement, en este veremos el de Prepare Statement. Vamos a ver la teoría de este comando. El problema que tenía la anterior forma de ejecutar comandos con statement surge cuando queremos ejecutar varios comandos dentro de un bucle, por ejemplo, y dichos comandos tan solo se diferencian en algún valor. Fijaros en ese código que os he dejado de ejemplo, donde estamos haciendo una select contra una tabla que se llama jugadores y queremos ir seleccionando diferentes jugadores en base a su ID. Tendríamos que concatenar ese string con i, siendo la i del código del jugador, y todo esto es bastante ineficiente. La base de datos planifica cada instrucción y por lo tanto pierde rendimiento y efectividad, como hemos comentado. Además, de la forma anterior, es decir, concatenando trozos estáticos de código con trozos dinámicos porque lo cogemos de otro sitio, es menos seguro, ya que se podrían dar casos de inyección de código SQL de una forma bastante trivial. Para todos estos casos es mucho mejor recurrir a las consultas con parámetros. Esto es lo que nos aporta Prepare Statement, es una especialización de la forma anterior. De esta forma, las instrucciones se sustituirían, la instrucción anterior en concreto se sustituiría por esta que tenéis ahí, es decir, la select seguiría siendo la misma y la parte variable, la parte que va a ir diferenciándose en una de otra, lo ponemos con una interrogación, esa interrogación que veis ahí. A continuación, lo que haríamos es crear un objeto de tipo prepare statement en el que le pasamos esa query. Pero claro, el código anterior no está completo. Todavía es necesario especificar qué valor va a tener el parámetro de entrada que dejamos indicado con el símbolo de la interrogación. Estos parámetros de entrada se especifican por posición, es decir, si en una instrucción select tuviéramos 3, pues tendríamos que hablar de la posición 1, la posición 2 y la posición 3. La forma de resolver estos parámetros es mediante métodos de tipo set, xxx, donde xxx tiene que ser el tipo de datos que queremos introducir en esa interrogación. Los tipos de datos son los mismos que hemos visto en un vídeo anterior en esa tabla de equivalencias. Para el ejemplo que hemos estado comentando, lo que tendríamos que incluir es esa tercera instrucción donde en el prepare statement llamamos al método setInt, ¿vale? Porque queremos darle un valor entero a esa interrogación y a continuación, pues bueno, dentro de este parámetro, o sea, dentro de este método, como primer parámetro decimos qué número de interrogaciones, la secuencia, la primera interrogación, y como segundo parámetro el valor. Desde Eclipse vamos a ir al código de conexión con Oracle en primer lugar, y os he dejado preparado este método dentro del mismo repositorio con el que venimos trabajando, en el que como parámetros del método, que se llama consulta prepare, le he pasado una select que va a ir contra la tabla de productos que tengo en Oracle, ya sabéis, dentro del workspace de Pedro, y le voy a pasar la query con una interrogación. Lo que también le voy a pasar en los parámetros es el valor que le quiero dar a esa interrogación y la columna que me quiero traer. Así que si vamos al método, pues recordamos que todo parte de la conexión que hemos obtenido en el constructor. Bien, y que una vez que tenemos esa conexión, pues podemos perfectamente crear mi método, ejecutar nuestro método prepare statement al que le paso esa consulta que ya tiene una query, ¿vale? Bien, lo decíamos, esta es lo que sustituiría a la parte del create statement que tenéis muy cerquita, justo en la parte superior tenéis la alternativa, ¿vale? Esta consulta con parámetros es mucho más especializada.
Veamos ahora cómo ejecutar comandos mediante execute query. Ahora nos volvemos a encontrar en el paso 4 y como ya dijimos en el método anterior, si lo que queremos es ejecutar una select, lo mejor es que utilicemos el execute query. La diferencia ahora con respecto a create statement es que la secuencia SQL ya ha sido procesada, por lo que ahora la ejecución de la misma no necesita el parámetro con la query. Si os fijáis en esa imagen, estamos recorriendo la columna de la izquierda para ejecutar el comando y posteriormente iremos a la columna de la derecha para recuperar los resultados. La sintaxis que utilizamos es esa que tenéis ahí, es decir, en esta ocasión el execute query no tiene ningún parámetro porque la query ya ha sido procesada en un paso anterior. El segundo de los pasos que tendríamos que dar es darle valor a esa interrogación que recordamos que tenemos ahí, que se le ha pasado por un parámetro y que gracias a la utilización de métodos de tipo setters, pues le voy a decir que esa primera interrogación la voy a sustituir con cod, siendo cod el segundo de los parámetros que le estoy pasando. Veamos ahora la parte de procesar resultados. Nos encontramos en esa situación, en ese paso. Y con respecto a la arquitectura, pues nos volvemos igual que en el caso anterior, en el caso de statement, hay que utilizar la interfaz resultSet para procesar los resultados. El resto del código es exactamente igual, es decir que yo lo que voy a hacer es hacer un método, llamar al método execute query y luego en esta parte de aquí procesar los resultados. Finalmente el último paso es de liberar los recursos. Siempre es una buena práctica el liberar los recursos y si por ejemplo tenemos un statement pues hagamos el close, si tenemos una conexión también hagamos el close. Finalmente liberaré el prepare statement y como parte final del código, que esto en el vídeo anterior no lo comenté, siempre es bueno finalizar la conexión. Es decir, que en este método aquí lo que tengo yo es una conexión .close para finalizar la conexión. La parte de MySQL es exactamente la misma. En este caso lo que yo voy a hacer es una select y voy a ir contra la tabla city que se encuentra la tabla en la base de datos de Word, como en la ocasión anterior, pero no quiero traerme toda la tabla entera, sino aquellas ciudades que pertenezcan a España. Yo sé que las que pertenecen a España es que su country code es igual a ESP y me voy a traer la segunda de las columnas. Así que vamos a ver que es exactamente lo mismo, pero fijaros que en vez de set int, como he dicho antes, ahora tengo un set string porque la información que le voy a pasar en ese segundo parámetro es de ese tipo, de tipo string, así que lo voy a sustituir. El resto del código seguiría siendo exactamente lo mismo. Ejecuto la query, proceso los resultados y libero recursos, tanto en esta parte como en esta parte de aquí, donde también hago el close. Vamos a ir a nuestro Oracle Express Edition para ejecutar la query que también tratamos de hacer en Java y ver los resultados que nos daría. Si aquí le damos al run, ¿vale? Veis que nos está dando estas dos filas de resultados y la query es la que estáis viendo en pantalla, donde estamos buscando solamente aquellos productos cuyas existencias son superiores a 200. Volviendo a Eclipse, tenemos aquí esa select, la misma, ¿vale? Recordad que la interrogación se va a sustituir por 200 y si ejecutamos ahora nuestro código, vamos a ver que tenemos estas dos mismas filas que se corresponden exactamente con esas dos filas de ahí. Desde nuestro entorno de PHP-MyAdmin también sabéis que podéis ejecutar instrucciones select por línea de comandos, así que vamos a ejecutar la que tenemos ahí, es decir, queremos solamente aquellas ciudades que pertenezcan al país de España, de cuyo country code es igual a ESP, ejecutamos la sentencia y vemos ahí pues todas las ciudades de España. Si nos vamos a Eclipse y recordamos que este ESP se va a sustituir aquí en esta interrogación, ejecutamos este código y vamos a verlo por consola que efectivamente pues tenemos los mismos datos que estábamos observando desde nuestro entorno de PHP-MyAdmin. En este vídeo hemos visto cómo se pueden ejecutar sentencias SQL de una forma más eficiente y quizá un poco más segura también que statement, y es mediante prepare statement. El resto de pasos serían similares a los vistos en otras ocasiones. Un saludo.